Hola, bienvenidos todos y todas a esta sesión. Gracias por continuar con nosotros y gracias por darnos la oportunidad de poderles servir en esta tarea del autoconocimiento, que no es tarea fácil, es un poco complicado, porque no hay, quizás hay pocas escuelas en la tierra que enseñan el arte del autoconocimiento y quizás muchas de ellas pues se hace con un previo pago. Este material es un material muy profundo, muy sencillo, pero requiere también de nuestro interés de autoconocernos. Diría yo que la clave más importante de todas las enseñanzas espirituales que tiene la Tierra, quizás debería ser o empezar con esta parte, conócete a ti mismo. Nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, mucho sufrimiento y avanzaríamos muy rápido. Esta es la clave. Los antiguos griegos manejaban el conócete a ti mismo. Y realmente las escuelas que son, que tienen un sistema, digámoslo así, serio, profundo y enfocado a objetivos, como es el hecho de primero tenemos que partir de quiénes somos nosotros, qué somos, cuáles son las facetas que manejamos en la vida diaria y cómo podemos ir ascendiendo esas facetas al modelo de luz, al modelo de crístico, al modelo de resplandor que tenemos todos adentro, ¿no? Entonces, muy importante la sesión de hoy. Este es el inicio. Vamos a empezar a trabajar ya. Vamos a tener algunas actividades que se sugieren para que podamos realizar este trabajo tan arduo, que es el trabajo de autoconocernos y que casi nadie nace en la tierra conscientemente. Ese sería el punto, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a empezar a sintonizarnos. eh, Vamos a empezar a trabajar con esta faceta tan importante. Entonces, un segundo, por favor. Vamos a empezar la oración, la sintonización. Vamos a aquietar nuestros vehículos, nuestros cuerpos de expresión, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, la personalidad. Vamos a centrar la atención en el corazón, visualizando un destello de luz que nos permita centrar la atención en la luz para aquietar cualquier otra imagen o pensamiento. Y si llega, no hay ningún problema, vamos a seguir reenfocando la atención en ese centro luminoso que está en nosotros. Divina perfección, fuente de todo bien que moras en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos de nuestros corazones, el día de hoy santificamos tu nombre y pedimos sinceramente que venga a todo el planeta Tierra tu reino de paz, de unidad, de amor, de perfección. Que se haga tu voluntad en nosotros como se hace en los planos de perfección donde moran las entidades más evolucionadas que han comprendido su razón de ser, que es amar incondicionalmente. Nosotros que seamos capaces aquí en la tierra de buscarte, de seguir insistiendo en nuestra mejora continua, en nuestro progreso como espíritus, un progreso moral, un progreso de cualidades tuyas que se manifiesten en nuestras vidas de manera gradual para que podamos ser mejores portavoces tuyos, mejores instrumentos de tu amor, de tu humildad, de tu paz, de tu alegría, de tu felicidad. Te damos las gracias y agradecemos a los espíritus benevolentes, benefactores, los seres guías que asisten a este movimiento, a esta iniciativa de luz que procede de lo alto, para que seamos capaces de aprovecharla en el tiempo que estemos de permanencia en este plano y sobre todo seamos capaces de sacar la luz, el brillo que mora en nosotros y que eres tú mismo. Que seamos capaces de conocernos y conociéndonos, seamos capaces de amarnos y amar la esencia viva que mora en nosotros y que eres tú mismo. Que esto se difunda a todos aquellos que están listos y dispuestos a escucharte, a verte y a reconocerte en ellos mismos y en nosotros todos. Todos somos uno y agradecemos esta oportunidad. Gracias. Muy bien, pues gracias. Muy bien.
Pues vamos a iniciar con esta sesión, eh, recordando que ya vimos la sesión pasada referente a lo que es cooperación. Dejamos por ahí una pequeña tarea que vamos a seguir preguntando al respecto. Es la tarea que tenía que ver con la parte última de la lección de cooperación, que ya vimos un repaso. Y esta pregunta tenía que ver con lo siguiente. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué significa para ti amar a Dios sobre todas las cosas? Y con todo y todo, que cada quien puede tener una interpretación, lo más importante es la realización. Y no me lo crean, pero al lograr amar a Dios sobre todas las cosas es la culminación de la felicidad para el ser humano, es la parte más plena del ser humano. Y vamos a empezar a quitar esos velos de pensar o percibir a Dios como una entidad humana. Eh, Dios es la energía creativa, la energía amorosa, la energía inteligente que rige en el microcosmos, en el cosmos humano y en el macrocosmos. Es decir, Dios es la fuente de toda la plenitud, toda la belleza, toda la inteligencia, todo el conocimiento, toda la bondad, toda la verdad, toda la alegría, la felicidad y todo lo que necesitamos para ser uno con ella y poder realizar nuestra función como entidades divinas, como seres hijos del Padre. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas quizás deba entenderse no como un mandato o como una obligatoriedad, sino que por la convicción, por el sentido común, la inteligencia nuestra y por la fe, nos vamos a dar cuenta que todo lo bueno, bello y perfecto solamente procede de la fuente, que es Dios o la energía creativa, y que nosotros también somos inteligencias y energías creativas. Ese sería lo más importante. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, diría yo, es un placer, es un privilegio y es una oportunidad de regresar a nuestro origen y a nuestra esencia. Muy bien, vamos entonces a partir ya con la instrucción número 2, que es el autoconocimiento. Y en el libro de Descubre el propósito de tu alma, de Mark Thurston, que es el que estamos estudiando, lo titulan como la conciencia de ti mismo y los talentos de tu alma. Para aquellos que tengan el libro, en la página 51 pueden leer completamente el capítulo 2. Entonces vamos a retomar estos pasos y vamos a empezar. Dice, el propósito del autoconocimiento es el de ayudar a convertirnos en mejores instrumentos de la conciencia divina en este mundo. Ese es el propósito fundamental. O sea, el propósito del autoconocimiento básicamente es lograr convertirnos en mejores instrumentos de nuestra propia divinidad interior. Y bueno, las bases que se cimentaron en el primer paso de la cooperación, vimos que era importante el espíritu cooperativo y también la autoestima. Es decir, tenemos que tener amor propio en la cooperación, que ese sería el primer servicio para darnos a nosotros mismos, la autoestima. Y el segundo elemento propiamente es amar a nuestros semejantes, como nos respetamos, nos apreciamos y nos amamos a nosotros mismos. Entonces, con este primer elemento, que es la cooperación, nos va a ayudar a evitar caer en los extremos, por ejemplo, del desaliento, si nos vemos que tenemos muchos defectos o que estamos muy mal, pero también evitamos caer en el orgullo, en el sentido de que podemos apreciar algunos talentos y podemos decir, es que son míos, son mis talentos. Sin embargo, esos talentos corresponden a la faceta de la individualidad o del yo soy, que también es parte nuestra. Entonces, si logramos de alguna forma comprender un poco lo que es cooperación, nos va a evitar caer en estos extremos, tanto de desaliento o de impaciencia o simplemente de tirar la toalla, y también vamos a valorar lo valioso en nosotros, valorando nuestra propia divinidad, nuestro propio ser, nuestra propia individualidad. El autoengaño, la justificación y la manipulación de nuestra personalidad y los errores repetitivos solo pueden ser superados mediante el esfuerzo perseverante y paciente por autoconocerse, honestamente.
para abrir la puerta y empezar a transformarse. Entonces, es muy importante esto de que el esfuerzo por quererse uno conocer de manera honesta, de manera sencilla, es lo que abre la puerta para la transformación. Y dice aquí, nadie se transforma sin antes no se conoce. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento. Y esto me voy a parar tantito aquí, porque todo mundo quiere mejorarse. De hecho, todos queremos mejorar nuestra vida. Por ejemplo, las personas que tienen pobreza en el aspecto económico quieren mejorar su economía. Y de hecho es importante que se entienda que para mejorar cualquier aspecto de nuestra vida, incluyendo lo que vivimos, el trabajo, las relaciones humanas, las relaciones amorosas, la plenitud, la alegría, la felicidad, tenemos que revisarnos, tenemos que conocernos para empezar a transformarnos. No podemos transformar algo que en primera instancia no conocemos. ¿Cómo podemos transformar algo? Por ejemplo, nos piden que mejoremos un trabajo o que mejoremos un trabajo escolar, por ejemplo. Pero ¿cómo voy a mejorar algo si no lo conozco? Me piden que mejore, no sé, una pintura, la elaboración de un mueble. ¿Cómo voy a mejorar, por ejemplo, un vestido o una ropa, una pieza de ropa, si no la tengo, no la veo, no la analizo, no la conozco? Entonces, muy importante que quiero transformarme conscientemente, tengo que autoconocerme. Eso sería como lo más importante. Y ahora, por ejemplo, puedo tener algunos aspectos como la justificación, el autoengaño, tiendo a manipular a otros, tiendo a que me haga mi voluntad. Y de alguna forma esto son elementos de la personalidad, pero tengo que conocerlos, tengo que darme cuenta de ellos. Porque la gran mayoría de los defectos morales, el principal defecto, la causa raíz de ellos, es el desconocimiento de los mismos. Es decir, el no autoexamen, por ejemplo. Entonces, todos tenemos diferentes facetas, diferentes personalidades, diferentes roles, y es importante conocer esto y empezar a saber. La pregunta del millón que puede ayudar a ir resolviendo nuestras vidas, nuestros problemas, es cuáles son las subpersonalidades o los rasgos predominantes del carácter de tu personalidad que realmente manipulan y controlan tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones y tus actos. Esa sería la pregunta del millón. ¿Sabes tú cuáles son tus subpersonalidades o tus rasgos típicos que manipulan o controlan tu vida? Y esa pregunta se va a dejar de tarea porque al terminar este capítulo, se espera que uno haya hecho ese trabajo de al menos detectar las 2, 3 o 5 subpersonalidades o defectos de carácter, defectos del alma, defectos morales que están provocando sufrimiento afuera. Recordarán que vimos la instrucción de una filosofía para vivir, el último resumen, y se hablaba precisamente de esto, que los problemas realmente son oportunidades. Quien no haya visto esta instrucción, le sugiero que lo vea en el canal de SEDEC MX de YouTube, que es una filosofía para vivir, que es el resumen. Y ahí viene claramente que un problema es una oportunidad y tenemos que afrontarla, tenemos que encarar ese problema o esa dificultad que Edgar Cayce le llama oportunidad para empezar a rastrear estas facetas de la personalidad que están ocultas, las sombras que están escondidas. Entonces, si ustedes van viendo tanto la instrucción de una filosofía para vivir que se da los sábados y esta instrucción están empezando a entrelazarse de manera armoniosa y perfecta. Entonces, en la búsqueda de nuestro verdadero yo, es imprescindible el trabajo interior y exterior. ¿Por qué se dice el trabajo interior y exterior? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que hacer el autoestudio, la reflexión, el autoanálisis, o sea, la vida interior, la vida de la personalidad,
y hacer la autoobservación, que incluye, por ejemplo, la interpretación de sueños, la reflexión, la meditación y todas las dinámicas que utilizamos para hacer el autoconocimiento, la contemplación inclusive, pero también por el otro lado viene la vida de relación con el mundo exterior y incluyendo la posibilidad del servicio, si lo estamos realizando o no, si lo podemos empezar a realizar o a mejorar el servicio que estamos dando, que ese sería el objetivo último de todo el proceso. Dice así, pues solo el trato con los demás nos va a permitir conocernos y también poder medir de alguna forma nuestros avances, si vamos superando, si vamos avanzando. Entonces, aquí hay una pregunta que se habla sobre la personalidad y la individualidad. Son dos facetas que tenemos todos. Viene la página 55 y se dice a grosso modo, ustedes habrán leído, que la personalidad es, digámoslo así, una adquisición cultural o educativa. Fuimos educados y fuimos conformados con una personalidad. También la personalidad dice que ¿cómo diríamos la palabra? Es por imitación. Las personalidades las vamos adquiriendo por imitación, también por los antecedentes previos de vidas anteriores, pero particularmente en la conformación del ser desde la niñez, desde inclusive desde la concepción. En la niñez particularmente se va conformando o reforzando una personalidad previa que puede ser más predominante de vidas anteriores o un conjunto de ellas. Y la personalidad trabaja por hábitos, es automática, realmente no tiene libre albedrío, aunque uno piensa que sí, pero uno opera en automatismo. Y la individualidad es esa faceta o esa porción divina en nosotros que es muy creativa, es muy inteligente, eh, procura nuestro despertar y tener una vida plena. Entonces la individualidad de alguna forma promueve la aceptación del plano del modelo divino para todos nosotros e impulsa a que se logre, pero el propio individuo es el que decide. Entonces, aquí no me voy a detener mucho porque ya se ha tocado mucho los rasgos de la personalidad y lo que es la individualidad, y los que deseen pueden consultarlo en la página 55 del libro que estamos estudiando, Descubre el propósito de tu alma, de Mark Thurston. Entonces también hablábamos de que el alma o el ser presenta tres atributos, que son los atributos de Dios, que es el libre albedrío, que es la voluntad. En el plano, digamos, divino, se manifiesta como la justicia o el equilibrio, la armonía. La mente creativa, que se manifiesta como inteligencia, conocimiento, que se traduce en acción, en práctica, y la energía espiritual, que aquí se maneja como amor, o la energía cohesiva, magnética, atractiva, que integra todo y los lleva hacia un proceso de perfeccionamiento. Entonces, esto, por ejemplo, en el lenguaje metafísico, se hablaba de la voluntad, de la sabiduría y el amor, que coinciden claramente con la enseñanza de Edgar Cayce. La autoconciencia consciente, que así le llama el autor, es el signo de un ser individualizado que posee libre albedrío realmente. La autoconciencia consciente, eso que estamos haciendo nosotros ahorita, es un signo de nuestra propia individualidad y estamos siendo un ser individualizado con una identidad propia y no nada más con una personalidad. Y este hecho de estar viendo esta charla, de estar buscando una mejora, de tener un interés mayor que el promedio respecto a este tema, indicaría que la individualidad está proyectando su interés para que ustedes y yo sigamos estudiando y practicando esto, para proyectar más su esencia de esa individualidad. Y es cuando estamos realmente manejando el libre albedrío. Entonces dice que el libre albedrío es ese derecho de nacimiento que hace que cada entidad individual sea realmente un alma individual, no un alma grupo o un alma colectiva, porque la inmensa mayoría es como los que están en la Matrix, con la película de The Matrix, donde aunque todos parecieran individuos, pareciera que todos están dormidos y pareciera una mente colmena, una mente colectiva,
donde pese a sus diferencias, sus hábitos y comportamientos, todos están montados o metidos en la red. Y realmente sería como un alma colectiva, no un alma individual que se hace individuación, se hace una identidad con plena identificación, con atributos del yo superior perfectamente claros. Por consiguiente, dice, con la capacidad de conocerse a sí misma para poder ser ella misma, para poder ser la propia individualidad, que es lo que llamaríamos elevar la conciencia, elevarla al nivel de la conciencia crística, la conciencia del Cristo. Ojalá me puedan entender, digo, hay veces me pongo así como un poco así, pero bueno, como ya he leído tanto estos temas, bueno, se me quedan las palabras. Y este tema ya lo repetimos, por eso esta sería como la última versión de esas repeticiones, para que vaya quedando en nuestras mentes. Entonces, y dice, esta seríamos una primera parte. Entonces aquí, digámoslo así, haciendo un análisis muy rápido, el propósito del autoconocimiento es que es indispensable para el despertar si queremos enrutarnos a elevar nuestra conciencia a la divinidad, porque el objetivo del autoconocimiento es precisamente ser mejores canales de la divinidad para aquí en la tierra, para cualquier plano donde estemos, inclusive en el plano espiritual. Entonces ya vimos que podemos conocernos si solo podemos mejorarnos, transformarnos, si podemos lograr conocernos, autoconocernos, porque nadie puede mejorar nada, nadie puede transformarse en algo mejor si antes no se conoce. Entonces también que hay dos aspectos del crecimiento, el interno, que va con el autoconocimiento, el análisis, la meditación, que ese es un factor muy potente, pero el efecto se va a ver en mi relación con los demás. Entonces, ¿por qué? Porque el servicio, o sea, la canalización de mi energía creativa, Dios, va a ser para los demás. Entonces, vimos también la individualidad y la personalidad, que son dos aspectos del ser, y la individualidad es el yo soy, es la conciencia divina, el modelo original, es el modelo de perfección, porque este no tiene ningún defecto, es la conexión con la divinidad misma. Entonces, las tres atributos de la metafísica que habla, cuando estamos conscientes, como ahorita, y estamos usando el libre albedrío, es cuando nuestra divinidad se está proyectando para que hagamos esto. Entonces habrá personas que esto no les interese y siguen todavía, digámoslo así, manipulados por la personalidad, porque no hay un interés ni de conocerse, ni de despertar, ni de cambiar, a nivel, digamos, de algo más trascendental. Entonces hasta aquí llegaríamos. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna ampliación de algún punto de aquí, por favor, voy a quedarme en este punto. Si alguien quisiera compartir o comentar. Y si me estoy yendo muy rápido, por favor me dicen. Por favor, si alguien quiere, si tiene alguna pregunta en particular, con toda confianza. Aquí es el momento de preguntar o de dar su comentario. Si estudiaron la charla, también es válido que ustedes me ayuden a dar esta charla. Yo hablo mucho y me han dicho que ya debo de hablar menos y tratar de ser conciso. Rox dice que todo está muy bien, que todo está ok. Ujú. ¿Qué es lo que hace que ustedes estén en esta charla? Puede ser la personalidad inclusive, porque vamos a ver que la personalidad tiene patrones de conducta muy buenos. O sea, tiene comportamientos o hábitos. Por ejemplo, la mayoría de ustedes les gustan las cosas esotéricas, de espirituales, de desarrollo personal. Y ese es un interés que la propia personalidad lo ha adoptado. Pero también eso empezó con un impulso del yo superior, de la individualidad, del deseo de querer aspirar a algo más alto de lo que normalmente tenemos en la materia, ¿no? Entonces, muy interesante. Cuando, por ejemplo, a alguien se le inspira, no sé, ayudar a alguien, es directamente la individualidad que se proyecta ahí. Cuando estamos, por ejemplo, discutiendo o empezamos a la discusión
y algo me dice, por ejemplo, mejor cállate, mejor no digas nada para no elevar el ánimo, el ánimo candente de esa disputa. Es mi propia divinidad la que se está proyectando y le estoy permitiendo que se exprese y le hago caso. Cuando escucho a alguien y estoy atento y entre líneas leo lo que necesito saber y me tengo el discernimiento para ver entre líneas algo que de todo lo que me dijo me cayó el 20 para mi situación y me dio una clave, es la sabiduría de mi individualidad. Entonces la individualidad opera, por ejemplo, cuando estoy soñando y estoy buscando una respuesta en el día, en la noche me llega un sueño que es muy simbólico y me da una claridad. Esa es la individualidad. Cuando, por ejemplo, quiero ayudar a alguien, soy médico, soy doctor, doctora, y tengo la intuición de que es por aquí, por allá, y como si alguien me lo estuviera diciendo, es una faceta, la intuición, que procede de la individualidad, pero estoy escuchando y estoy receptivo a aquello. Puedo recibir la orientación y no aceptarlo, pero si yo ya hice un trabajo de determinar que la individualidad, o sea, el yo soy, el yo superior me está ayudando y es el mejor amigo del universo, para mí, me voy a dar cuenta de que debo aprender a hacer caso a la intuición, a las corazonadas, porque es la voz de mi individualidad que se manifiesta. También cuando algo me impulsa a decir, ya me voy a mudar de esta casa, quiero cambiar, siento la necesidad de renovación, es el impulso de la individualidad. Inclusive cuando estoy en sufrimiento extremo, hay una faceta de la personalidad que dice, ya ves, Dios es canijo, Dios es malo, la vida te portó mal, todo por confiado, etcétera. Y hay otra faceta que te dice, tú espérate, las cosas van a cambiar, no sé cuándo ni cómo, pero hay una esperanza que te impulsa. Entonces la individualidad es la esperanza, es la que te da la paciencia, es la que te ayuda a autorregularte, pero porque tú estás receptivo consciente o inconscientemente a ella. La mayoría de nuestros procesos han sido inconscientes. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya esto lo hemos trabajado en vidas anteriores, pero ahora se nos presenta la prueba de conscientemente trabajar en mi propio proceso de autoconstrucción. Y eso no es nada fácil, es lo más difícil. En el plano espiritual puedo tener una claridad mayúscula a la que tengo encarnado, pero la prueba es aquí estando encarnado. Por eso aquí estando con la materia y con la personalidad y viendo personalidades en las otras divinidades, que como yo tengo personalidad, me confundo. Y tomando una educación de la niñez, de los padres, de todos los procesos que he vivido, y al no tener la costumbre, que es lo que tienen los orientales, de hacer meditación, de poner la mente en blanco, de hacer la conciencia plena, lo que llaman creo que mindfulness, conciencia plena, todo eso, el no aprender a escuchar, por ejemplo, la voz interior, en el occidente casi nunca se hace. Y nos enseñan a usar la mente, pero no a canalizar o a conectar con el espíritu. Entonces, en esta encarnación, los que están aquí, los que reciben y están atentos a esto, están en esa inquietud. Su yo superior los impele, los conmina, les sugiere empezar a empoderarse conscientemente, porque la prueba no es en el espíritu, la prueba es en la materia. Por eso encarnamos una y otra vez para ver si lo que aprendimos, tanto allá, en los planos espirituales, como lo que aprendemos aquí en escuelas espirituales, religiones o lo que sea, hemos sido conscientes, o sea, lo hemos sabido asimilar y hecho uno con nosotros, para que nadie nos lo quite. O sea, este conocimiento no es intelectual, no es del cerebro, es un conocimiento del alma, porque es el alma misma la que está pidiendo que sigamos en este proceso. Muy interesante el caso. Muy bien, entonces vamos a seguir. Si no hay Oye, ningún punto. David, Sí, sí, Javier. yo quería Sí, comentarte sí, para ver si estas son las personalidades. sí, Por ejemplo, hay veces que algo no me permite hacer meditaciones sí, y luego hay veces que este, estoy caminando en el tráfico y me molesta que se me atraviesen así muy a 1 metro de donde está uno caminando. O sea, sí, me alcanzo a molestar y luego otra vez reflexiono y ya me tranquilizo, ¿verdad?
Luego, en otras ocasiones me pasa que en el trabajo, estoy muy presionado por terminar algo y también hay algo que como que no me deja avanzar. Y luego justamente también hay veces que estoy trabajando y me da sueño cuando estoy pues con mucha presión de terminar algún trabajo. Ujú. ¿Se podría considerar que esos cuatro tipos son personalidades diferentes o no cabe como personalidad? Podríamos decir que son rasgos de personalidad. Podríamos decir, no importa si son subpersonalidades, si son personalidades diferentes o si son simplemente rasgos de una sola personalidad. Lo que importa que son patrones repetitivos que no te dejan ver qué hay atrás de todo eso. En general, la personalidad funciona. Por ejemplo, tú estás trabajando, sabes que tienes que terminar rápido, te presionas, y si te das cuenta, eso es predecible en tu vida diaria, en tu vida laboral. O sea, si a alguien le preguntas cómo es Javier Toledo, cómo es Javier, cómo reacciona ante una urgencia, la mayoría de las personas que te ven o que tratan contigo responderían perfectamente, te definirían perfectamente. Entonces, esos son rasgos, aspectos o subpersonalidades que ya están, ya las tienes porque ya las has trabajado y las has repetido innumerables veces. Entonces, Sí, así es. este taller es precisamente para que tú puedas descubrir eso que está tras el velo, que no te deja ver cuál es el núcleo, por qué está latiendo así, por qué está repitiendo el mismo patrón y cambiar el chip. Pero hasta que no sepas dónde está el chip que está provocando este ciclo repetitivo, tu proceso va a seguir igual. Ese es el ¿Y punto. cómo haría eso, David, para, Ese es el para, objetivo de este curso. Ya órale? en esta sesión vamos a empezar la tarea y van a salir chispas en el buen sentido. O sea, nos vamos a encarar con algo que normalmente ha estado oculto en nuestras palabras, atrás de nuestros pensamientos y emociones. Y es como lo decía la metafísica, la personalidad que es el titiritero que mueve a la marioneta o al títere. Y eso no es fácil identificarlo aquí en la vida humana. Y logrando eso, empezamos a hacer un recorrido y hacemos una transformación de menos a más. Y podemos ser entidades que ni siquiera nosotros tenemos conciencia de que está dentro de nosotros ese potencial, ese poder. El cambio no se va a dar afuera si no lo haces adentro. Y adentro son dos aspectos. El trabajo interno, que ya hablábamos de la meditación, la oración, la intuición, el estudio, el uso de los sueños, para poder diagnosticar y hacer la comprensión, la autoconciencia, y el trabajo externo que va a estar con tu trabajo laboral, con tu pareja, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus problemas. Y ese es el trabajo que vamos a lidiar. Sin embargo, vamos a empezar por el de acá. Como decía la enseñanza, no puedes reparar ni corregir nada afuera si la raíz de todo lo exterior está dentro tuyo. Y uno está acostumbrado a ver que lo de afuera es objetivo, es numérico, es exacto. O sea, lo de afuera es lo que se tiene que resolver. Ese es el primer error. No, lo de afuera va a seguir igual, porque el imán, la polaridad del imán sigue igual. Tú vas a querer reparar y te vas a súper esforzar por fuera y vas a volver y repite, 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 porque el programa está dentro de tu subconsciente. Y eso es lo que vamos a aprender a identificar y luego a ver cuáles son las técnicas para repolarizar y cambiar el chip. Es lo que vamos a hacer en estas. Por eso esta charla es tan importante. Yo me he detenido mucho en esta charla porque la verdad esta es la clave de todo. Ustedes ven la charla de Casey, es cooperación y ya entendimos que es cooperar, es darle un sí a este cambio. A Dios, a nosotros mismos y a los demás, cooperativo. El segundo es el autoconocimiento. Y esto, que yo sepa, la metafísica, por ejemplo, lo maneja, pero en un nivel muy ligero.
De hecho, la mayoría de las metafísicas no estudian esto, o nada más lo comentan, la cuestión gnóstica, los Rosacruces, los masones, más o menos lo manejan, pero no al nivel, digámoslo así, de sencillez y de claridad que lo maneja quizás Edgar Cayce. Y en el terreno de, por ejemplo, algunas otras escuelas, no existe. Por ejemplo, algunas escuelas, no voy a mencionar nombres, de corte espiritual, donde el líder no conoce esto y no ha hecho la transformación personal suficiente para evitar llevar al grupo al matadero, por ejemplo, con el perdón de ustedes. Y eso es grave, que la inmensa mayoría de los movimientos espirituales religiosos de la tierra, que tiene grupos que dirigen, los líderes no sepan de esto y no lo estén practicando y no se estén esforzando por transformarse conscientemente. A mí me preocupa sobremanera. De hecho, quiero comentar que en el plano espiritual hay escuelas de esto. Hay escuelas para católicos, protestantes, evangélicos, metodistas, espíritas. Hay escuelas, porque hay gran cantidad digamos, de enseñanzas, pero se les enseña esto. Dicen, cuando lleguen allá a la tierra, lo primero que tienen que practicar es esto, el autoconocimiento. Y llegamos aquí y nadie nos lo enseña, se nos olvida rápido y volvemos a caer en el error, aunque estemos en la iglesia cristiana, católica, el grupo espírita, grupo metafísico, Rosacruz y lo que sea, y perdemos una gran oportunidad de esto. Ustedes sabrán que hay muchos movimientos que fallan, los líderes, porque esto no lo conocen y si lo conocen como que tampoco lo practican y menos lo enseñan a sus seguidores, a sus simpatizantes. Y esto es gravísimo, es muy grave. Entonces tenemos que entender y clarificar y enfatizar esto. El primer y más grande trabajo que se debe de hacer en el terreno espiritual es el autoconocimiento. Por eso está Carl Jung, que es psicólogo, psiquiatra. Hay algunas técnicas psicológicas de estudio de la personalidad que medio se acercan, pero como no conocen la individualidad, pues casi no la usan. O sea, no tienen como el recurso. Y como en la ciencia, en las enseñanzas filosóficas, no, normalmente, por ejemplo, de su desarrollo y superación, a Dios no lo consideran como el Dios individualizado que está dentro de uno, pues tampoco saben usar ese gran recurso. Son pocas las escuelas que manejan esto. A ver, Mónica, por favor, quería comentar. Mónica Villafaña levantó la mano, por favor, si quiere comentar. Moni. Bueno, creo que no. O ya se iría a otro lado. Vamos a continuar entonces. Si no hay algo más, continuamos. Y si tienen, tomen nota, por favor. Cualquier cosa, estoy para ayudar. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, Eh, díganos. bueno, aquí de lo que mencionabas, de que pues vaya, que no nos conocemos, ¿verdad? Debemos de trabajarlo primero internamente nosotros, eso es muy cierto. Pero bueno, yo he investigado y bueno, se dice que en el momento que reencarnamos, nos desprendemos de todo, ¿no? De lo que venimos a hacer aquí a la tierra, ¿no? Me refiero a cuestión de trabajar en cuestión conocimientos, espiritualidad, ¿no? Pero yo que, bueno, que voy viendo información, se comenta que no lo recordamos porque pasamos por un velo del olvido. Y es por ello que no podemos recordar qué es lo que venimos a hacer. Porque en su momento, pues, estamos más enfocados en las cosas materiales o las cosas terrenales pues realmente el trabajarnos interiormente. Hace rato, bueno, a mediodía escuché un video que comentaba que decía que en un momento la persona esta decía, le pedía a su yo superior que le mostrara el camino, ¿no? El camino del conocimiento, ¿no? O sea, por qué camino iba, ¿no? Bueno, ella comenta que en su momento le fue contestada la pregunta y le dijo, es que, no, le dijo
es que yo no te lo puedo enseñar. O sea, yo estoy aquí, me estoy apoyando en ti, porque tú tienes un cuerpo humano y el que me está enseñando eres tú. Tan fácil que yo te dijera y yo te diera conocimientos y ya estás iluminada, ¿no? Pero no, o sea, no, o sea, como que ella comentó que como que a veces sentimos que un maestro espiritual es el que ya te va a decir, pues sí, ok, vete por este camino, lo tienes solucionado. Y dice, no, un maestro no es así. Dice, para empezar, nosotros somos nuestro maestro, nosotros vamos aprendiendo día con día. Entonces, ahí sí, digo, como que no le entendí yo. Dije, no, dije, bueno, y lo comento ahorita aquí, a lo mejor me puedes dar un poquito de más conocimiento en esa cuestión. En lo que mencionaba de que pasamos por un velo del olvido, eh, puede ser que sí, bueno, yo digo que sí, lo afirmo, yo digo que sí, sino ya cuando vamos pasando ciertos procesos, como tú dices, me está yendo mal ahorita en mi familia, disgustos, la economía no me alcanza y cada vez voy más para abajo. Entonces, ahí siento que yo lo creo así, que ahí es un momento de o despiertas o te vas más a lo profundo, ¿no? Aunque, bueno, todos elegimos, ¿no? Tenemos el libre albedrío. Lo menciono porque a mí me sucedió cuando yo tenía 17 años, más o menos, 17 años, yo, se me había presentado, iba caminando por la calle y vi precisamente una escuela gnóstica. Y entré a la curiosidad, pues quise entrar. Cuando ellos empezaban a hablar de los chakras y todo ello, a mí en ese momento yo dije, pues, ¿qué es esto? No creo que exista esto no existe, o sea, y esto no se trabaja así. Yo creo en ese Dios que es la religión en la que yo estaba y así, ¿no? Hoy, hace, cuando empezó lo de la pandemia, pues dije, híjole, bueno, yo creo que cada quien le llega a su momento. A ver, en ocasiones tenemos que ceder ciertas cosas y es cuando dije, porque yo pudiera decir en ese tiempo, yo hubiera seguido más oyendo continuamente a esta información. Dije, no, pues a lo mejor sí estuviera yo en otro nivel espiritual, pero pues bueno, no fue esa elección. Gracias. Gracias, Reina. Voy a retomar eso en un momento para dar chance. Ya la tomé nota, la parte del velo, del olvido, y tú me enseñas. Yo no te enseño nada y tú tomas la decisión, ¿no? Esos son los dos. Sinteticé más o menos lo que me comentó en dos ideas para retomarla. Creo que eso fue. Y si no, ya ahorita me corrige. Vamos con Mónica, porque levantó su mano, pero creo que no le di tiempo. Y ahorita Guille, por favor. Gracias, David. Hola, Mónica. Buenas noches a Buenas todos. noches. Fíjate que ahorita lo voy a decir con un poquito de palabras a lo mejor más ordinarias que lo comentó Reina, ¿no? Sí. Yo creo hoy, David, que en nuestra época estamos llenándonos de mucha información. O sea, tenemos tanta información de tantas cosas que lo único que estamos haciendo, lo único que está haciendo es como, ahorita que estaba hablando Javier, que comentó que se enoja, fíjate que, les comento rápido, el fin de semana tuve una infección, por eso no me conecté el sábado, Ujú. estomacal, y me fijé que todo me fastidiaba. Ayer que me hablaran, que el Señor se cruzara, y dije, bueno, pero es que yo solita lo propicié, porque comí de más, es la realidad. O sea, ahora sí que por dragona me fue así, ¿no? Ujú. Entonces, después me puse a pensar y dije, es que así estamos de todo, nos estamos empachando de información, queremos que los niños estudien 3 idiomas, practiquen 2 deportes, o sea, estamos atiborrándonos, y lo quiero así comentar, de tantas cosas, y ¿qué crees? Que siento que estamos dejando aparte lo importante. Y lo que acabas de decir es tan cierto, no es
volverte a sentar, regrésate. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Fíjate que me estaba perdiendo en la meditación aquí en casa. Me estoy saliendo a una deportiva y hay 10 minutos. Ay, no saben, el escuchar hasta la pelota de tenis, digo, tengo que concentrarme. Tengo que aprender a concentrarme en el momento que estoy viviendo. Y si estoy oyendo al señor que se está peleando con el de la basura, lo que sea, pero yo sigo aquí y regreso. O sea, yo soy, regrésame. Hoy, ¿qué te voy a pedir? A la mejor concentración, o a lo mejor hoy te pido confianza, porque estoy trabajando mucho en esa parte, y lo pido y me regreso. Y otra vez, a ver, ¿por qué estoy aquí? Porque estoy concentrándome para pedir confianza. Entonces, yo es lo que pienso, David, que tenemos que realmente saber a qué estoy, sí. ¿Te acuerdas que decíamos en otro lugar donde estábamos, decíamos que era la polaridad oscura? Bueno, pues como quieran llamarle, pero creo que nos quieren sacar de nuestro camino. Entonces, pues yo nada más recomiendo regresemos. Sí, sí, de hecho es normal, la gran mayoría estamos o estábamos en esa vibración de que mucho conocimiento es lo mejor porque era la forma en que sabíamos o teníamos la costumbre de absorber algo que nos pudiera ayudar. O sea, el uso del intelecto, el uso de las lecciones que nos enseñaron como en la escuela, y tenemos un programa de asimilar el conocimiento por esa vía. La vía interior es la vía más rápida y más asertiva, es la autopista de alta velocidad, hipersónica, Sí. que nos conecta con el interno, con nuestra fuente. Y esa vía requiere de cualidades, virtudes. No requiere palabras, inclusive, ni sentimientos. Son lo que llamaríamos virtudes, como ese aspecto de discernimiento, de captación, de sentir, por ejemplo. De sentir, pero no nada más sentir con el tacto o con la vista, sino de compenetrarse con la creación, por ejemplo. Por eso un contacto, por ejemplo, cuando ve uno el mar, las olas del mar, se levanta uno en una costa que tenga uno una casa o lo que sea, o que esté de visita, el hecho del silencio, de escuchar los pájaros, de ver un sol gigantesco, de contemplar la fortaleza del mar, arroja más que el simple hecho de tener un tratado del mar, por ejemplo. El hecho de amar a un hijo, por ejemplo, tiene una trascendencia mayor que el hecho de tener una gran empresa a nivel financiero, por ejemplo. El hecho de desarrollar a Dios en uno mismo a través de eso que llamamos virtudes, ese es el objetivo último de nuestra experiencia humana. Esa es la razón. Amar a Dios sobre todas las cosas es la razón, pero si lo entendemos con el intelecto, nos va a caer como algo hueco. Nos va a sonar como golpe de tambor que está roto. No nos va a servir de nada. Entonces, poco a poco, digo, ya vamos entrando, si ustedes lo están viendo, a esa faceta. Entonces, muy bien, muy acertado tu comentario, Moni, gracias. Vámonos con, ¿quién más? Guillermina, por favor. Rox. Sí, vamos, adelante. Hola David, buenas Hola. noches a todos. El hecho, bueno, fíjate que preguntas por qué estamos aquí o por qué me lo llevo a mí, ¿verdad? ¿Por qué ingresé a este curso contigo nuevamente? Sí, ¿Por qué estoy más presente? Precisamente cuando hiciste el llamado de la cooperación, así como que me cayó el 20 y dije, sí, es cierto, o sea, yo nada más sigo las charlas y a la hora de no estar en el grupo, pues no estoy cooperando con lo que estoy entendiendo. Entonces, pues básicamente por eso me integré a las charlas ya presenciales, por decirlo así, ¿no? Y en el tema de la personalidad y la individualidad, fíjate que no lo había visto desde ese punto de vista. Cuando vi personalidad en metafísica, como lo mencionaste, sí, pues quise como trabajar con ello, pero en diferenciar entre la personalidad y la individualidad se me hizo como muy difícil, porque no teníamos como estos conceptos que estamos viendo ahorita. Entonces, al tener los conceptos ya, es más fácil irlo trabajando, porque sí sabemos cuál es nuestra personalidad, porque nuestra personalidad es la que nos ayudó a adaptarnos a este mundo, nos ayudó a adaptarnos en un trabajo, en la escuela, en cualquier reunión. Eso es lo que nos ayuda. Pero como no tenemos así como el concepto de que, ay, a ver, espérame,
mi individualidad me está llevando a esto, sino lo que es, como lo mencionaba, ¿no? Como el carruaje, mi personalidad es ese carruaje que me está dirigiendo solamente y nunca la diferencié. ¿Por qué? Porque pues no me mencionaban esto. Y el ser honesto con uno mismo y decir, ay, es que sí soy así, es un poquito difícil porque desde niños sí nos deben de enseñar, a ver, sé honesto, no digas esto, o no mientas, o no te escudes detrás de alguien. Y pues nosotros estamos acostumbrados como a hacer eso. Bueno, hablo de nosotros como en un modo muy general. No digo que todas las personas sean así, ¿verdad? Sí. Entonces, pues como que para ir descubriendo, ir quitándote como ese tipo de cosas, entonces no, es bien difícil. Y te digo que es bien difícil porque sí lo he tratado de trabajar y uno dice, ay, me voy a ir checando, me voy a ir checando. No, esto es parte de mi personalidad, esto no debo de hacerlo. Y de repente, según uno ya lo está practicando bien y de repente, como bien lo dice la lectura, algo te dice, no es que no es así, espérate y espérate. Entonces, la verdad está muy interesante el libro. He estado leyendo conforme vamos con las clases. Igual, me encantó y pues si voy a seguir aquí, esto es mi aportación el día de hoy, David. Bueno, Gracias, préstame. gracias, Guille, porque comprendiste una sugerencia que iba a una invitación velada, de que no nada más es escuchar, sino también colaborar, cooperar. Estoy escuchando, saco mis notas, interpreto lo que estoy comprendiendo, trato de bajar un foco de luz un foco que se activó en mis neuronas, en mi red neuronal, por decirlo así, y lo empiezo a trabajar en el plano material. Y veo la experiencia, mi experiencia, no la que dice David, lo que va a pasar, no, nada. Lo viví, lo vivo. Y empiezo a concientizar el valor del conocimiento aplicado, el conocimiento espiritual, mental, etcétera. Y me empieza a dar gusto que esto se está moviendo. Si nada más recibo como esponja y lo atesoro en el intelecto, no lo bajo al corazón, como decimos. Bajarlo al corazón es concientizarlo, es masticarlo, digerirlo previamente, primero en la boca, en el esófago, el estómago y luego pasa y el corazón. Y el corazón se refiere que ya hago propio una claridad, un despertar. Y eso me da alegría, porque estoy viendo que esto que estoy esforzándome tanto me está funcionando, pero es con la aplicación práctica. Ahora yo les decía, yo quisiera llegar a todos y darle el satisfactor a cada quien, pero cada quien tiene diferentes niveles, diferentes intereses, diferentes gustos, y cada quien está en un peldaño bien diferente, con concepto, con elementos que no son iguales que los otros. Aquí lo que hacemos es como una embarrada de mermelada genérica, por decirlo así, porque tendríamos que tener una clase personalizada, y eso casi es imposible. Pero a la par estamos aprendiendo y algo estamos creciendo en grupo y a nivel individual. Pero muy bien. Gracias, Guille, por comprender esto, de cooperar, de no nada más recibir, también hay que cooperar. Muy bien, vamos con Rox, por favor. Hola, Y buenas noches. buenas noches. Pues va un poquito enfocado a la pregunta de Guille. Eh, Más que nada es bueno, no sé si estuvo mal mi análisis, que ahí sí hace una diferenciación entre personalidad e individualidad, pero pues así como hay personalidades negativas que es muy fácil reconocerlas, también hay personalidades positivas. Y eso, pues para mí me causa un poquito de confusión porque algunas personalidades también pueden ser individuales, individualizaciones. Entonces, ¿cómo se diferencia una personalidad, por decirlo así, positiva de una individualidad? Sí, Gracias. gracias. Aquí está más o menos una imagen que nos puede ayudar. El ser humano es una entidad compleja. Tiene lo que llamaríamos, entre comillas,
una faceta negativa, que sería las sombras, y tiene una faceta positiva, que sería la personalidad positiva. Sin embargo, la personalidad es un algo simbólico. En este caso, el bien y el mal es muy relativo. ¿Es vibración lenta o vibración baja o vibración alta? Por decirlo de alguna forma. Porque para fines prácticos todo es energía y todo es vibración. Entonces, esto es algo simbólico. O sea, la sombra o la personalidad oscura y la personalidad blanca para poder medio entender. Sin embargo, dentro de la oscuridad más absoluta hay un núcleo de luz. Y aún dentro de la parte positiva de las personalidades también hay un elemento de equilibrio, por decirlo así, o negativo. La divinidad o la individualidad es, digámoslo así, ese núcleo que está más allá de estos dos elementos duales. Es como la parte prima, la materia prima de Dios en nosotros. Es lo que llamaríamos como la partícula de Dios, que técnicamente es digámoslo así, neutra, pero en el sentido de la armonía con el todo. No tiene esta dualidad, este conflicto. Nosotros tenemos tanto personalidades que propenden a ser un poco más oscuras que las blancas, pero también tenemos rasgos de personalidad blancos que los hemos ganado por propio mérito. Por ejemplo, una persona que es, quitando poder al ejemplo, que es medio, se me ocurrió, pero bueno, una persona que es un asesino. Es una persona que dice uno, tiene una personalidad horrible, pero esa persona, por ejemplo, es organizado, es metodológico, tiene inteligencia para hacer ese trabajo. Ese rasgo, esa personalidad que es inteligente, sistemático, es un rasgo de personalidad positivo. Nosotros lo concebimos así. O sea, ser ordenado, ser organizado, sistemático es bueno. Sin embargo, el uso que le da a esa facultad es para nuestro juicio negativo, porque está matando a otros por dinero. Entonces podemos ver que hay rasgos de personalidad o la personalidad su personalidad que podríamos decir ordenada, eficiente, ordenada. Y esa es buena. Si ese rasgo lo usamos para ayudar a otros o organizar una empresa o una institución de beneficencia, será doblemente bueno, por decirlo así. Entonces aquí no se preocupen mucho, porque esto lo vamos a entender en esta charla poco a poco. Pero lo cierto es de que la divinidad, o sea, nuestra faceta divina, nuestro yo real, es equiparable al embajador de Dios en nosotros. Es una conciencia, que de hecho es un estado de conciencia muy alto, que lo vamos, digamos, adquiriendo y lo vamos asimilando y aceptando en la medida que nosotros somos capaces de ir emblanqueciendo nuestras personalidades. Es decir, sacando lo mejor de lo mejor para ayudar al resto de la creación, a nuestros semejantes. Digamos que la divinidad, la individualidad es el elemento más divino. Por naturaleza es puro y es perfecto. Sin embargo, también dicen los libros que está en proceso de evolución. O sea, también aprende de alguna forma a expandir sus capacidades a través de nosotros. Esto puede ser una paradoja para aquellos que siempre han visto como el yo superior como algo extático, elevadísimo, inalcanzable y algo raro con respecto a nosotros. Pero esa es nuestra faceta más, nuestro núcleo, y es como el sol. En el núcleo del sol no hay elementos impuros, o sea, no hay vibraciones menores porque ese es el núcleo del sol. Ese es más o menos el caso. Pero miren, vamos siguiendo a esta parte. Entonces es algo simbólico. Yo la verdad ya no me preocupo si la divinidad o la individualidad o el yo soy es el Cristo o no es el Cristo. O si esto es una subpersonalidad o es un rasgo o es un aspecto. Porque la personalidad tiene los dos aspectos. Hay personalidades creativas, ordenadas, honradas, pero hay personalidades nuestras o subpersonalidades que en otro momento salen otras facetas. Entonces,
para fines prácticos, esto nada más nos sirve para discernir qué sí le doy entrada y salida y qué no. Si uno dice esto es bueno y esto es malo, válido, pero puede haber una persona africana que se come los hombres blancos, ¿no? Un pigmeo que le gusta destazar a los hombres blancos que llegan por ahí como, pues como la cena, ¿no? Y para ellos es bueno, o a un sacrificio a Dios, etcétera. Esto ya conlleva otras cosas que las vamos a estudiar. No nos revolvamos, apenas estamos entrando y ya salen muchas inquietudes, pero bueno, es válido, es válido. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ya me metí por acá, ahora me meto por acá. ¿Quién quiere entender qué rasgos son de personalidad y de individualidad con mayor profundidad? Estudien la página 55. Ahí viene todo eso y viene bien clarito. De hecho, quería hacer yo una lista de rasgos de personalidad, tanto positiva como negativa, entre comillas, y rasgos de la individualidad, que ahí vienen varios aspectos o atributos. Son como 7 los que establecen como atributos de la individualidad y todos son elevadísimos y muy meritorios, ¿no? Muy elevados. Pero por favor, estúdienlo. Y luego lo estudian y luego venimos otra vez a continuar macheteándole a esto. Bueno. Dice aquí, vamos a entrar en este aspecto que es parte de la charla. Ya casi estamos terminando. El libre albedrío, bueno, esto ya lo comentamos. La facultad fundamental del libre albedrío, que es la faceta de la individualidad, no de la personalidad, porque la personalidad opera por automatismo, aunque la mayoría de ustedes ha creído que tenemos libre albedrío, pero realmente lo que tenemos es un adormecimiento de nuestra conciencia divina y operamos bajo las directrices de la personalidad que hemos creado de siglos y desde la niñez también. El libre albedrío es una facultad de la individualidad propiamente y es la capacidad de sintonizar conscientemente con Dios, con la conciencia macro, de ponerse a sus órdenes, de dirigirse a través de la voluntad divina, por ejemplo. Ese es el libre albedrío. Nuestra individualidad tiene esa propensión y como tal, nosotros podemos en personalidad aceptar parcial, total o medianamente. Pero bueno, vamos a continuar con esto. La facultad fundamental del libre albedrío es la capacidad de dirigir la atención. Es William James, es filósofo y psicólogo norteamericano. Él dijo que la facultad más importante, más fundamental, digamos, más marcada del libre albedrío es la capacidad que tenemos de dirigir la atención. Y ustedes pues, me dirán que eso es así porque mi libre albedrío se ve primero y dirigido por dónde pongo mi atención. O sea, la pongo, no sé, en el trabajo, como lo dijo Javier, la pongo en las necesidades emocionales de pareja, cuestiones de amor, la pongo en cuestiones trascendentales o de buscar un servicio o de que estoy insatisfecho. Entonces, dirigimos nuestro libre albedrío a través de la atención. La atención es lo que dirige. Entonces dice que la atención define tu realidad. Esto lo copié. Me pareció bueno, porque realmente la atención es la que define tu realidad. ¿A dónde pones tu atención mayormente? ¿En el día o en la noche? O en sueños inclusive. Y esa es tu realidad. Es decir, hay tanta inmensidad de posibilidades que hay personas que ahorita están entrenando para ganar los juegos esos de natación, no sé dónde. Hay otros que están entrenándose para hacer más dinero y es lo que los mueve. La atención está en el dinero. Otros están viendo cómo ayudar al prójimo y ahí está su atención. Otros estamos viendo cómo autoconocernos para mejorarnos. Ahí está nuestra atención y nuestra realidad es esta. O sea, encuadramos nuestra realidad a través de la atención. Definimos o redefinimos la realidad. Pongo la atención en algo que me pasó en el pasado y revivo el odio que le tengo a mi pareja porque me abandonó o lo que sea. En ese momento la energía y la mente no entiende razones. Entiende la atención puesta en un recuerdo que lo estás reviviendo y energizando. Y eso vas a traer más de lo mismo sin darte cuenta, ¿no?
Entonces el poder de la atención es mayúsculo porque es la capacidad de dirigir la atención, es el fundamento del libre albedrío. Muy importante. Tendríamos que tocar un tema completo del poder de la atención y cómo cambiar la realidad redefiniendo el enfoque, o sea, la atención. Y algo muy importante, este es un regalo que me dieron, yo no tenía este texto y llegó. La capacidad de centrar la atención en las cosas verdaderamente importantes es una característica que define la inteligencia. ¡Wow! La capacidad de centrar la atención en las cosas verdaderamente importantes o importantes es una característica que define la inteligencia. El Robert Schiller. ¿Y esto qué significa? Significa, primero, para ti qué es importante. Y en la vida, independientemente de lo que cada quien considere como importante, realmente a nivel cósmico, a nivel de las leyes macro, a nivel de la evolución, a nivel de la propia razón de la existencia, la cosa verdaderamente importante es el propósito de ti aquí. Si tú tienes la capacidad de centrar tu atención en eso, en esa cosa importante que es el sentido de ti aquí, define tu grado de inteligencia. ¿Por qué? Porque la mayoría pregúntale qué cosas son importantes. Tengo a un familiar que es muy joven y quiere ser el millonario del pueblo. Y está enfocado y se ha metido, digo, no lo critico. O sea, su atención, tiene 30 y tantos años, está enfocada en hacer dinero y ser el más rico del pueblo. Y todo lo demás lo está supeditando, la familia, los amigos, la religión, todo en favor de eso. Entonces, ¿qué tanto? Y sin afán de criticar ni juzgar, eh, eh, tiene realmente inteligencia. Porque realmente la inteligencia es eso, es la capacidad de ser congruente con el pensamiento universal y estar en el aquí y en el ahora enfocado en lo que es verdaderamente importante. Cuando uno prioriza lo importante en la vida, tiene inteligencia. Pudiera uno priorizar, no sé, cualquier cosa, lo que ustedes quieran, sea material, sea de estudios, priorizar tu profesión, tu carrera, lo que ustedes quieran. Pero de alguna forma está priorizando algo. Lo importante es tener conciencia de que esa es mi prioridad, o sea, ser consciente de que eso estoy poniendo como prioridad. Puede suceder, al menos ya es un rasgo de inteligencia bastante bueno, suceder que al rato diga, no, mi prioridad no es tener 3 departamentos. Me di cuenta que mi prioridad es la salud. Ok, suena más lógico que lo anterior, pero ese es el grado de inteligencia, digámoslo así, en un rango absoluto, por decirlo de alguna forma. Entonces, la capacidad de centrar la atención en las cosas importantes es una característica que define la inteligencia. Es inteligente. Está aplicando la inteligencia. El libre albedrío que manejamos, que se proyecta a través de la atención, nos va a empoderar para escoger libremente y elegir nuestra propia dirección en la vida. Pero, simultáneamente, nos ofrece otra posibilidad. El deseo personal de seguir la voluntad superior, es decir, la obediencia. Lo que hablábamos un poco que puede sonar contradictorio para algunos. El libre albedrío es la capacidad de dirigir nuestra dirección, sí, en la vida, pero de manera simultánea nos da la orientación o el impulso que posibilita que nuestros deseos personales se alineen con la voluntad superior. Es decir, lo que llamaríamos obediencia, que a casi nadie le gusta esto. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? ¿Cómo voy a obedecer a Jesús? ¿Cómo voy a obedecer? Yo no quiero obedecer. Y sin embargo, si no obedeces, de una u otra manera estás sujeto a las leyes, acción-reacción, las leyes que operan. Pero la individualidad tiene esa virtud, tiene una tendencia natural e innata de seguir los consejos de lo macro, de lo superior. Ahora, si nosotros replicamos el modelo, nosotros nos aperturaríamos a hacer gustosamente la voluntad, por decirlo así,
de nuestra individualidad, de nuestro guía, de nuestro yo superior. Que puede ser, aquí no se confunda, puede decir, bueno, mi guía es uno, mi individualidad es otra. Para fines prácticos, el ángel guardián, el guía, etcétera, o los maestros o los instructores personales, propenden a lo mismo porque están unidos a Dios. O sea, para fines prácticos no hay diferencia entre Dios, el Maestro Jesús, nuestros guías, nuestro ángel guardián y nuestra individualidad. Porque todos, por individualidad, por libre albedrío, tienen esa tendencia natural de seguir la voluntad divina, la voluntad superior. Por eso, aunque suene medio raro, hágase tu voluntad y no la mía, se puede entender como algo religioso. Es que la iglesia dice que se haga tu voluntad. Y la gente cree que el hacer la voluntad de la iglesia, o de la iglesia que sea, o de los líderes religiosos o espirituales, es hacer la voluntad superior. Y ciertamente que hay una tendencia, pero está distorsionado y han cambiado, digamos, la llave de oro por la llave de oropel. Y la gente no distingue. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es esa voluntad superior? Muy fácil, que seas Dios, que seas lo que Él es, que conscientemente trabajes para alinear tu proceso porque es la culminación de tu proceso, de tu evolución en este plano reencarnatorio, inclusive en planos superiores. O sea, Dios es el principio y es el fin, es el centro también. En Dios estamos, nos movemos, tenemos nuestro ser y es nuestro ser mismo. Pero de nosotros depende aceptar eso y darle pauta a que eso se realice aquí de manera consciente, construir, crear, trabajar, ser creativo para que eso se logre. Entonces ese es el camino. Dice, nuestra naturaleza mental tiene una fuerte inclinación a repetir lo familiar. La naturaleza mental dirigida usualmente por la personalidad, porque esa repite lo familiar. No quiere saber de cambios. Le aterra mover su rutina diaria. Si estoy comiendo, no sé, tomando café con pan blanco o biscuits, no me lo muevan, porque inclusive entran en conflicto las personas así. Y uno le lleva, mira, es bueno que comas esto, al menos que lo pruebes. No, yo no quiero nada de eso, porque se ve raro, hay que ponerle plátano, hay que ponerle avena y no quiero ni probarlo. Es la naturaleza de la conciencia rutinaria de la personalidad. Entonces tiene una muy fuerte inclinación a repetir lo familiar, a reaccionar de la forma que siempre reacciona, ya sea agresivamente o entristecidamente, a deslizarse a rutinas predecibles. Yo conozco a esta persona, Pepe. El Pepe siempre es peleonero. Yo sé si le digo algo, aquí me lo tengo de golpe, me va a dar golpes, por ejemplo. O si le digo esto a esta otra persona, se va a tirar a llorar porque dice que soy malo. Entonces las personas, de alguna forma, atraen su propia creación, su propia percepción, su propia personalidad opera de manera automática, inconsciente. Por eso hay tanta manipulación de los medios, porque manipulan a los seres humanos como niños. También manipulación de las religiones, de tanta cosa que hay. Porque realmente esto es lo que nos falta. Identificar bajo qué elementos estoy tomando las decisiones y dónde pongo mi atención. Muy importante que la atención es como la llave de oro para la realidad que podamos vivir. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando nosotros ponemos atención a algo, creamos esa realidad. Uno dirá, no, es que ese árbol ahí está, o ese peligro ahí está. Realmente podría sonar un poco raro, pero ese peligro está para que está con la atención focalizado en eso. Y usted me dirá, no, es que había COVID. O por ejemplo, el caso de una persona que la atención estaba puesta porque lo pusieron en una prisión y no le dieron de comer, creo que 15 días. No me acuerdo cuántos días. Y esa persona con la atención puesta en que iba a morir de hambre, se murió de hambre en, no sé, póngale, iban a ser 30 días y duró 10 días y al 10º día de hambre se murió. Es un ejemplo. Los datos exactos no los tengo, pero ese hecho pasó. Y otra persona hace ayuno de manera consciente y no come o come lo mismo que el otro o no come nada
por un mes y no se muere y se revitaliza su cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? La atención y la forma de poner la atención, que es la imaginación, el terror o bien la mejora del cuerpo y la calificación del hecho. Entonces aquí hay como elementos que nos hacen ver que el poder de la atención, de la imaginación o visualización y calificación son extraordinarios. Va a haber un tema futuro. Y vamos a poner casos concretos de salud, de curaciones espontáneas, de remisiones espontáneas y de tanta cosa. Entonces, dice aquí que cuando nosotros logramos destrancar este programa, o sea, paramos este proceso de repetir lo familiar y deslizarnos a rutinas preestablecidas, es solo cuando logramos que surja el libre albedrío para resistirnos a esos hábitos, y es cuando las funciones superiores de la mente, como la imaginación y la intuición, pueden surgir. Esto significa que tenemos que hacer un trabajo consciente para que el libre albedrío de nuestra individualidad se proyecte como está intentando que despertemos. Entonces, solo a través de ese ajuste personal, de ese autoconcientizar, es cuando las funciones superiores de la mente se activan. ¿Por qué creen que hay personas que tienen más capacidades creativas a través de la imaginación y lo que imaginan lo crean en la realidad? ¿Por qué creen que hay personas que a través de la intuición reciben respuestas y soluciones a sus problemas más que el común de las personas? Porque de alguna u otra forma han sabido entender, ajustar esto y darle la prioridad de la atención al mundo interno, poniéndolo a través de la oración, la meditación, los sueños, los estados receptivos con la contemplación, etc. Entonces, la totalidad del desarrollo del alma yace en el libre albedrío, es decir, en la capacidad que tenemos de canalizar el flujo torrente de agua de nuestra individualidad hacia nuestro mundo, tanto interno como externo. La totalidad del desarrollo del alma yace en el uso del libre albedrío, en la aplicación de esa facultad de nuestra individualidad por seguir la voluntad superior, por obedecer. Y eso ya nuestra individualidad lo hace. Lo que falta es que nosotros hagamos el proceso de aperturar la puerta de adentro hacia afuera. Uno de los objetivos de la vida que todos compartimos, y esto a nivel general, es el de hacer que las cualidades espirituales se expresen individualmente en el mundo. Es decir, que nuestra individualidad, el ser que somos auténticamente, se exprese. El libre albedrío es el rasgo de la individualidad que mantiene a la mente concentrada en direcciones con un propósito. El albedrío dirige y guía la mente. Entonces, más o menos esta parte, yo creo que aquí le vamos a parar. En la siguiente sesión vamos a ver el modelo para comprender la personalidad. Vamos a ver la parte de la autoobservación. Las prácticas, ya no alcanzamos a verlas porque está bueno que vayamos lento. Son muy buenas. El proceso de desidentificación y de reagrupación o reconexión con la individualidad. Y vamos a ver el cambio tremendo que vamos a obtener. Entonces, bueno, hasta aquí paramos. ¿Qué más podríamos decir aquí? Esto lo vamos a comentar. Bueno, es todo un tema esto. Es una cosa bárbara, tremenda. Y bueno, ¿alguien tiene algo que comentar para ya ir cerrando? ¿Algo que aportar? Puedo ir viendo las imágenes y si hay algo, pues ustedes hablen, por favor. Porque aquí tenía el material. Aquí son las rutinas de la personalidad, que así como rutinas o hábitos diarios, también tenemos estados de... Levantó la mano Guille Avilés, adelante, por favor. David, así como ya como para entender esto, cuando dice conócete a ti mismo, que se me hace un poquito así como bien súper complicado porque hay que conocer muchísimas cosas de uno mismo. Sí.
tan solo el verte en el espejo, ¿no? A veces te levantas con una cara que ni tan siquiera conoces. Pues imagínate tan solo ver los rasgos de nosotros, ¿no? Y aceptarlos. Eso en un pequeño ejemplo de cuando dicen, es que estamos en tal vez una relación de pareja o en una relación con otra persona, llámese de amistad o de lo que tú quieras, relación de trabajo, y dices, no, es que te conozco y es que ¿por qué me tratas así? Cuando uno no se conoce ni a sí mismo, uno no sabe ni por qué está actuando de esta manera, ¿no? Y entonces eso, nosotros estamos peleando por algo, o por lo menos cuando yo me pongo en esa situación, digo, es que he discutido por algo que ni tan siquiera me llevó a nada, porque ni me conozco, a lo mejor yo misma soy la que estoy propiciando cosas que ni tan siquiera, pues quería, ¿no? A lo mejor, y es por la personalidad que estamos acostumbrados a llevar cierto modo de vida o ciertas actitudes que pensamos que están bien. Entonces, a la hora, eso de conocerte a ti mismo, ¿cómo te diría? Me invitó a reflexionar sobre todo ese tipo de cosas anteriores y que uno quisiera evitar, ¿no? Porque ahora que lo reflexiono, digo, híjole, debí de haberlo evitado o se pudo haber evitado cierta situación con mis familiares o con mis compañeros de trabajo que no se evitaron porque no me conocía yo misma, ¿no? O sea, porque ni tan siquiera sabía que yo era la que lo estaba propiciando por las, no sé, costumbres familiares, costumbres sociales o cualquier otra cosa que nos hace reaccionar, ¿no? Básicamente. Y pues llevo esto a esa reflexión y después te comento si me funcionó o no llevarlo a la práctica o si lo estoy intentando. De hecho, pues uno cuando se da cuenta de esas cosas sí intenta y sí trata de verlo y de hacerlo, ¿verdad? Pero pues sí, es automático, cae uno en automático porque, por ejemplo, uno ha vivido 40 y tantos años con esa actitud y no va a cambiar de la noche a la mañana. En algún otro estudio te dicen, tienes 40 años comiendo de una manera, pues necesitas otros 40 años para sanarte, porque vas a dejar de comer de esa manera, ¿no? Entonces, imagínate vivir 40 años con una actitud y que tenga que cambiarla de hoy a mañana. O sea, sí, como que es un proceso bastante lento. Primero, aceptarla, primero reconocerla, ¿no? Así como que, ay, sí soy esa persona. Y después como que ir aceptándote, porque te debes de aceptar y después decir, ¿de dónde viene eso? Y eliminarlo. O sea, son como cosas, pasos y que nos van a llevar como, sí, una temporada. No te voy a prometer que voy a cambiar hoy y que voy a cambiar mañana, pero sí voy a ir cambiando paulatinamente. No, tampoco puedo decir cuándo se podrá lograr el cambio total, ¿verdad? Y si dices tú y decimos bien en todo momento, pues a lo mejor me muero y ya la cambié, pero Este es, pero bueno, mire, le voy a sugerir algo. Cuando miremos al pasado, nada más cierre su micrófono, Guille, porfa, que se oye un ruidito ahí. Cuando miremos al pasado es únicamente como referencia. Lo hecho, bien hecho, lo mal hecho, bien mal hecho. Y eso ya pasó. Mirar al pasado para aprender y ajustar el presente, porque el pasado ya no se puede cambiar aunque uno quiera. Lo otro, el proceso de cambio puede ser en unos meses, en unos años, pero inclusive puede ser en poco tiempo si uno se acoge a que el poder de Dios, de la individualidad, lo único que está bloqueando es nuestra inconsciente tendencia a no switchar a la individualidad. Es más, cualquier problema, defecto y lo que sea de afuera es de adentro. Y esto que se va a cambiar de adentro una vez identificándolo, la intensidad del amor a Dios, a su cualidad contraria o complementaria o contraria al defecto que está ocasionando la realidad que no quieres, que no te gusta o el sufrimiento, es la clave. Y eso puede durar semanas. Y podemos transformar una vida, pero tremendamente rápido en este plano de tiempo y espacio. El concepto de amar a Dios sobre todas las cosas es eso. Y el concepto de busca primero el reino y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura, es eso.
y yo soy el camino, la resurrección y la vida, es eso. Y es tan fácil como a la vez tan inalcanzable por la inmensa mayoría que no se detiene a meditar en sí mismo, en su propio yo, en su propia naturaleza, que es una con el Padre. Entonces, no pongamos prejuicios ni grabaciones. Lo del velo. Sí hay un velo, pero el velo no es que no lo pongan. Primero, porque por un lado es necesario, por un proceso de afinidad con el plano terrestre, porque si no, no estaríamos encarnados. Y por el otro lado, el velo se puede ir sutilizando en la medida que vamos potencializando la divinidad en esta materia, en esta carne, en esta vida. Y podemos recuperar la conciencia del plano espiritual de donde venimos, que es alto, aquí. Y esa es la labor que tenemos que hacer. Y tenemos que demostrar que sí se puede. Recuperar la auténtica identidad de la que somos, de lo que somos realmente. Y ese es un triunfo tremendo. El Maestro Jesús ya lo hizo, ya lo demostró. Y nosotros somos seguidores de él, somos aprendices del proceso de autoconciencia, del despertar consciente. Entonces, ni se preocupen. Todo depende de realmente su atención y su corazón, su enfoque en el corazón, conectándose con el Padre, siendo uno con él. Por eso yo les digo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Mi mayor deseo eres tú, Señor. Y bueno, ese sería el objetivo. Entonces vamos a cerrar. Nada más les dejo la tarea, a los que quieran. La tarea es estudiar la página 55, la personalidad y la individualidad, para que la podamos ir entendiendo. Página 55. Y vamos a tomar la clase el próximo martes, el modelo para comprender la personalidad, que es la página 63. Entonces, páginas 55 y 63, por favor, repásenla, mastíquenla previamente y esto se va a hacer más fluido y más expedito. Entonces, vamos a cerrar. Y ya los que se quieran quedar para comentar los temas que se tocaron, pues nada más cierro la grabación y nos quedamos. Entonces, vamos a dar gracias por esta oportunidad. Agradecemos a la fuente dadora de todo bien, Señor de todos los mundos, Señor de la vida, Señor de la eternidad. En este eterno presente somos uno contigo de manera intelectual y también consciente. Y conscientemente y por voluntad propia abrimos las llaves de nuestra individualidad para que canalice nuestro proceso de mejora, de transformación y de autoconocimiento. Que lo único que nos mueva en este proceso es ser más tú, Señor, y que seamos instrumentos dóciles de tu voluntad, porque obedeciéndote es como somos realmente felices. Este es el secreto. Esta es la culminación de todo el conocimiento. Haciendo tu voluntad somos realmente plenos, porque somos tú. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias. Bueno, entonces aquí cerramos. Gracias y nos vemos para los que estén en la próxima sesión. Gracias.